Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este podcast más confidencial Honduras Confidencial HN. Hoy tenemos la grata compañía aquí en el estudio de Confidencial HN y de este podcast de la politóloga y también candidata a diputada por el Partido Liberal, Milagro González, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Milagro. Buenas noches, Lidia Díaz. Muchas gracias, licenciada, por invitarme a este espacio. Gracias por darme la oportunidad de poder presentarme ante su auditorio, su audiencia y le agradezco por tenerme aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado todo este tiempo después de pues tanto la campaña política, que sin duda alguna pues es agotador, ¿verdad? Es cansado, pero también después de que todo lo que salió a la luz pública, ¿cómo está, Milagro? Bueno, mi nombre, como lo mencionamos anteriormente, es Milagros de Jesús González Zelaya. Soy politóloga, estudié ciencias políticas por 7 años y medio en China, Taiwán. Estudié en una de las mejores universidades de Tainan, llamada National Cheng Kung University. En aquel tiempo, Lidia, me preparé con sueños y anhelos para poder un día regresar a mi país y estudiar eso que tanto me encantaba, ciencias políticas. Fui la única hondureña en aquel tiempo. Yo apenas tenía 17 años que fui aceptada en esa universidad. Y ahí tuve la oportunidad de relacionarme con gente de todo Asia, China, Japón, Tailandia. Y National Cheng Kung fue un proceso bien difícil, porque realmente la carrera no fue ni en inglés, ni tan siquiera en español. Toda mi carrera fue en chino. Mi proceso para poder estudiar en Asia fue muy difícil, porque ni tan siquiera tenía la oportunidad de poder leer las cosas en inglés, sino que las traducía a chino. Y yo lo único que sabía decir en aquel tiempo era ni hao, que quiere decir hola. Y cuando llegué el primer día, Lidia, como testimonio y cronológicamente de la pregunta que me está haciendo, recuerdo que me senté en las clases, en el salón, y habían 102 compañeros, todos asiáticos. Yo era la única latina, y mi profesor comenzó a dar toda su clase en chino mandarín. Y en ese momento yo cerré los ojos y dije, literalmente, esto está en chino, no voy a poder. Me acerqué al maestro y le dije, Laushi, le dije, ¿cree usted que me pueda dar una versión en inglés de lo que habló? Y me dijo, no, escribí el libro, y el libro que estoy dando la clase solo está en chino mandarín. Lidia, yo estudiaba de 7 de la mañana a 11 de la noche para poder aprenderme carácter por carácter. La primera frase que mi maestro dijo fue Rugo ni nen, muchen chen yen, yo nen soldado, y yo no lo entendía, pero me comencé a preparar, comencé a estudiar, y cuando terminó ese primer semestre, el último día, entendí lo que mi maestro repetía todos los días, y lo que mi maestro decía era que si podemos soñarlo, podemos lograrlo. Después de un gran esfuerzo, Lidia, de 5 años, logré graduarme de National Cheng Kung University. Eran 15,000 asiáticos graduándose, y ahí solo había una hondureña, Milagros. En esa misma etapa de mi vida, Lidia, luego fui llamada por las Naciones Unidas, por el programa Modelo de las Naciones Unidas, y participé como vicepresidenta en Tailandia, en Filipinas, en Japón, en Pakistán, en Irán y en varios países. Tuve la oportunidad, Lidia, de quedarme estudiando y trabajando fuera del país, pero dije, yo no quiero ser una fuga de cerebro, quiero regresar a mi país y quiero poner en práctica todos esos conocimientos. Siendo una niña, Lidia, regresé con sueños, anhelos de poder ayudar a mi país a salir adelante. Y pues al poco tiempo, no pasaron ni 3 meses cuando regresé, y ya me estaba casando. Ahí fue cuando comenzó mi vida matrimonial de 10 años. Todo esto que ha sucedido realmente es algo que yo no hubiese querido que fuera tan mediático, Lidia, pero se convirtió en un proceso que todo Honduras se dio cuenta de lo que me sucedió. Traté de que todo esto siempre se manejara en casa, pero se convirtió básicamente en un proceso personal, pero que se volvió mediático, Lidia. Pero bueno, o sea, qué bonito lo que nos cuenta, ¿verdad? Porque a todos nos cuesta, y en cierto grado, la superación, superarnos, ¿no?
Y esta primera experiencia que usted nos dice cuando usted va a estudiar a Taiwán, fue difícil y quizás no sé si pasó por su mente, no lo voy a lograr, no voy a poder, pero después, lógicamente con su esfuerzo, pero yo pienso que en primer lugar es Dios, ¿verdad? Cuando Dios tiene propósitos, no hay nada que nos aparte de esos planes y esos propósitos. Y cuando nosotros tenemos anhelos y están dentro de la voluntad de Dios, esos anhelos se cumplen. Entonces usted decía, no lo puedo lograr, pero lo logró. Sí, yo recuerdo perfectamente un día que yo llamé a mi papá y le dije, papá, esto está difícil. Y me dijo, hija, no hay carga que Dios te dé que no puedas sobrellevar. Y desde entonces entendí que los hondureños somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Lidiet, aunque me decían, esa hondureñita viene de un país subdesarrollado, esa hondureñita ni tan siquiera trae una buena base para las matemáticas comparado con los asiáticos, porque recuerdo a mis compañeros en la clase de cálculo de economía sin usar calculadora, ellos todo con la mente, gente muy brillante, gente muy preparada, pero si nos esforzamos lo podemos lograr, Lidiet. Y me aferré a esa palabra y yo decía, Dios, no hay cargas que no podamos sobrellevar. Y fui la única hondureña que se graduó al terminar los 5 años y medio en China, Taiwán. Con trabajo, esfuerzo y dedicación somos capaces hasta aprender chino, Lidia. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se casa 3 meses después de venir y como disfrutar ese éxito que, como dice usted, en medio de 15,000 personas, no hondureñas, sino que de diferentes lugares del mundo, no disfruta más eso, ese triunfo, ese logro que costó tanto, sino que dice, me voy a casar? No, mire, yo tenía la opción de quedarme trabajando en Asia, en una empresa coordinando todo Sudamérica y Centroamérica. Pero yo dije, realmente yo me preparé para estudiar ciencias políticas. Aquí voy a ser una extranjera más. Yo quiero ir a aportar en poco o en mucho esos conocimientos a mi país. Y eso era mi anhelo, no ser una fuga de cerebro. Y regresé a mi país porque ya tenía 7 navidades de no pasar con mis padres. Porque en Asia no se celebra Navidad. El 98% de la población creen en la religión de Confucio o budistas. Y 7 años decidí, dije, bueno, voy a ir a saludar a mis papás y voy a regresar a Honduras. Tomé la decisión, vine a pasar Navidad con mis padres y pues relacionado con política, ahí fue donde conocí al padre de mis hijos y en un tiempo muy corto me dijo, bueno, casémonos, y nos casamos. Y de ahí, de este matrimonio, es donde surgió el nacimiento de mi hijo, Edras Bolí López, que tiene apenas 8 años, es un niño brillante, de las mayores bendiciones que Dios me ha dado. Es un niño que se destaca en el fútbol, sí, está en las reservas de la Masía de Barcelona y le encanta, es excelencia académica en la escuela y es una de las fortalezas que Dios me ha brindado para un motor. Para milagros no hay tiempo para sentirse triste, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para depresión. Vamos, tenés a Esdritas y tenés a Miel de Jesús López. Miel tiene 1 añito, es una niña tan bella, tan noble, realmente que los hijos son una bendición, Lidia. Sí, son una bendición. Y bueno, toma la decisión de casarse, pero antes de preguntarle eso, ¿usted creció en un hogar cristiano? Bueno, mis papás son pastores, yo crecí totalmente desde niña en escuela dominical, recuerdo todos los domingos mi papá decirnos, alistémonos, mi papá es pastor, y con principios muy cristianos, Lidia, pero muy cristianos. Y de hecho, por eso cuando yo tomo la decisión de casarme, dije, bueno, me caso y me caso para toda la vida, Lidia. Ese era uno de los objetivos, porque realmente que crecí en ese círculo cristiano donde me inculcaron, pues que obviamente, y no es para que las mujeres nos rebelemos contra los hombres, pero me inculcaron que el hombre es la cabeza del hogar y nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro esposo, pero igual también me enseñaron que las mujeres somos como un vaso frágil, que el hombre nos debe cuidar, proteger, amar y cumplir ese pacto que se hace cuando uno lo hace en el altar, que se casa en las buenas, en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia y es un pacto que se hace. Pero, o sea, no es como
no quiero que como que se entienda como algún cuestionamiento y eso, sino porque, por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Usted cree que desobedeció en ese momento? Mire, Lidia, yo en aquel tiempo tenía apenas, 22 años. 22 años. 22 años. Ah. Creí firmemente en la persona que estaba viendo, creí en sus palabras, creí en ese amor, creí en cada una de las promesas que me dio. Y desinteresadamente, de una cuestión genuina de corazón, fui creyendo en cada una de las palabras que me mencionaron. Yugo desigual, pues dije, vamos a la iglesia juntos. ¿Él iba a la iglesia? Sí, él iba a la iglesia. ¿Pero por usted o porque Bueno, ya iba? Él me mencionó que su mamá fue pastora. Y bueno, yo hija de pastores. Eso sí, muchas veces me dijeron milagros, tal persona es de esta manera, pero a mí me dijo, yo he cambiado. Y yo creí en esas palabras, que realmente Dios había transformado ese ser humano y que Dios me estaba llevando a ese punto para hacer una bendición y ayudar a esa transformación que me prometía que había hecho. ¿Y ahora qué reflexión le deja? Porque yo creo que la vida es eso, Milagros. Y todos nos equivocamos, y todos creemos muchas veces, todos necesitamos pasar por cosas difíciles. Y yo creo que al final uno no entiende, o al final sí entiende, al inicio no entiende, pero quizás usted ha sido una persona fundamental para muchas mujeres que han pasado o están pasando lo mismo, y cuando la vieron a usted con esa fortaleza, entonces dijeron, yo también, quizás de su manera silenciosa, no de la manera mediática, pero usted no sabe a cuántas personas motivó. Entonces, o sea, pasan las cosas no para hacernos ese daño, ¿verdad? Sino que pasan las cosas porque hay un propósito. Entonces usted, después de lo que me dice, y que creyó, que sí tenía advertencias de un mal carácter, de antecedentes iguales quizás a lo que a usted le ocurrió, pero usted creyó y dijo, conmigo va a ser diferente. Claro que yo creí, Lidia, creí firmemente, pero esto es una cosa que uno no lo asimila un día. Esto va pasando el tiempo y uno, sin darse cuenta, Lidia, muchas mujeres dejamos de existir. Nos entregamos en alma, vida y corazón a nuestro matrimonio. Nos entregamos de corazón a ese proceso y no nos damos cuenta que damos todo y no recibimos nada de regreso. Y esa reciprocidad que esperamos no existe, Lidia. Y pasa un día y usted ya deja de tener amigas, y pasa otro día y usted ya deja de tener una vida social, y pasa otro día y usted, cuando menos se dio cuenta, está sumergida en un mundo, entregada al hombre que en teoría ama. Está entregada a sus hijos, que no es ningún crimen. Si yo amo, yo mis hijos, sigo entregada totalmente a mis hijos. Me entregué full a los proyectos que eran de él y me olvidé de los proyectos de Milagros. Entregué el 100%, Lidia. Recuerdo perfectamente uno de los proyectos que él realizó, que fue la creación de un partido político. Me dijo, mira, Milagros, me dijo, aquí no hay fondos. Y le dije, no te preocupes, yo voy a trabajar. Yo trabajaba por 4 meses, Lidia, hasta las 4 de la madrugada yo sola, porque no había personal para trabajar la estructura de un partido político, y trabajaba todo el día. Llegó un momento que le dije, oye, ya no aguanto, o sea, llevo varios meses y no logro cubrir todo porque solo estoy yo. Y me dijo, bueno, pero lastimosamente, como es un proyecto nuevo, no hay fondos y pues te va a tocar seguir. Un día llegué a las oficinas y miré a las 2 muchachas que ayudan con el aseo de la oficina, y las miré sentadas haciendo nada, y les dije, vengan.
y las puse a trabajar. ¿Ustedes alguna vez han tocado una computadora? No, Lick, nosotros nacimos para barrer y vamos a morir barriendo. Y le dije, no, los seres humanos somos capaces de lograr muchas cosas. Y les enseñé cómo usar la computadora, les enseñé cómo introducir una base de datos, y junto a esas 2 personas logré construir un proyecto súper organizado. Creé un mecanismo, Lidia, que no existía, un proceso, y cuando llegamos al Consejo Nacional Electoral, la mayor organización fue entregada por el partido que en ese momento estábamos construyendo. Ahí me di cuenta que somos capaces, o sea, a veces di todo, Lidia, di todo, y ese proyecto luego no salió como esperábamos, siguieron otros proyectos. Luego esta persona, el padre de mis hijos, cayó muy mal, muy enfermo de COVID. Sí. Ahí no había nadie, ahí no habían hijos, ahí no había hermanas, ahí no había mamá, no había papá. Incondicionalmente estaba solo Milagros de Jesús González Zelaya. Y yo decía, bueno, la Biblia dice, y hicimos el pacto que esto era para toda la vida, Lidia. Mire, en plena pandemia, Lidia, nadie quería acercarse a una persona que estaba con COVID. Yo ahí estaba incondicionalmente, me ponía una mascarilla y me decían, no, no entre, que usted se puede contagiar. Y yo le decía, no, no importa. Y yo le decía, en el nombre de Cristo Jesús, tomate esta pastilla que vas a vivir. En el nombre de Cristo Jesús, vení, te voy a abrir las ventanas. En el nombre, los pulmones se le llegaron a dañar más del 90%, Lidia. Las posibilidades de vida de esta persona eran muy pocas, pero yo me aferré a Dios, me levantaba a las 5 de la mañana, y le decía, mamá, unjamos la comida en el nombre de Cristo Jesús, que esta comida, porque él tenía miedo que en el hospital le podían meter algo a la comida y que podía fallecer o podía pasar algo. Y yo le preparaba desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena, permanentemente. Y cada vez que jugo que le hacía, yo decía, este jugo de zanahoria, Dios lo va a levantar, lo va a levantar. Y allá llegaba yo a las 5 y aferrada a las 5 de la mañana, Lidia, para que ese hombre se levantara. Y creía que se iba a levantar con una fuerza. Y decía, diablo mentiroso, no me vas a arrebatar la vida del hombre que es mi esposo. Y ¿sabe qué? Lo logré, Lidia. Lo saqué del hospital, lo levanté. Y dije, bueno, Dios, tenemos un niño apenas de aquel momento solo tenía 5 años y logramos sacar al papá de mis hijos del hospital, y con cuidados. Yo movía los chimbos de oxígeno y caminaba con un fierro, le cambiaba, le ponía el oxígeno y permanentemente iba chequeando cómo estaba la saturación, cómo estaba. Me convertí en su enfermera porque no quería ni que una enfermera la tocara. Y ahí, Lidia, bajo oración y aferrándome a ese Dios, logré que ese señor se levantara, y se levantó. Mis hijos, Edritas, feliz, y yo feliz también porque lo habíamos logrado. Dije, gracias Dios, porque te arrebaté esta alma. Te arrebaté este hombre que estaba a las puertas de morir y no murió. Pero no fue suficiente, Lidia. A veces creemos que dando todo, entregando nuestro tiempo, nuestro amor, vamos a poder transformar personas, pero esto depende de 2 personas. Esto no solo es de una. Y aunque me entregué, Lidia, me entregué, y así puedo comentarle tantas circunstancias que pasamos durante los 10 años, donde no solo una vez no puse una mejilla, la puse 1, 2, 3, 4, 5 veces, Lidia, con la esperanza que una mujer sabia edifica su casa. Jamás, Lidia, yo hubiese querido que se expusiera de la manera que se expuso. Esto sucedió el 25 de marzo. Nunca hubiese querido, pero cuando mi integridad como ser humana, Lidia, como mujer, quedó en esas oficinas tirada en el piso. Cuando yo me miré en esa circunstancia y me paré, y él fue incapaz de levantarme y decir, discúlpame, esto no lo hubiese querido hacer, lejos de eso, llamó a su hijo Ariel y me vieron postrada en el piso. Y nadie fue digno de ayudarme, Lidia. Agarré mis pedacitos de integridad que me quedaban, los puse juntos y dije, no más. Agarré a mi hija de 1 año y ahí fue donde tomé el valor de hacer la denuncia, y pues ya ahí comienza pues la historia que muchos conocen. Ahora, bueno, lo que contaba con respecto a lo que usted
hizo, me recordó sin duda alguna y esos momentos difíciles que a mí me tocó vivir también. Y con toda, o sea, yo le creo con toda sinceridad, porque yo sé que usted estuvo ahí y sé que lo hizo de corazón, porque yo recuerdo que cuando David estaba enfermo, yo lo hice también de corazón. Y cuando usted decía, no me importaba contagiarme, igual a mí, no me importaba, yo iba al tórax y sabía que tenía mis hijos en la casa y no me importaba. Y que yo le decía a una amiga, si a mí un médico me hubiese dicho, dona un pulmón, porque esa es la salvación de David, yo lo hubiese hecho sin pensarlo. Entonces, o sea, cuando usted decía todo eso, me recordé y dije, yo, es cierto, lo hizo sé que lo que me está diciendo, lo hizo de manera sincera, de manera honesta. Y decía usted, hice todo y no valió como la pena. Y entonces ahí es donde yo reflexiono, porque uno ha cometido ese error, quizás ahora ya no por las lecciones, ¿verdad? Por ejemplo, que cometemos el error, y es como un mensaje para las mujeres, lógicamente, y para los hombres también, esta persona va a cambiar por mí, esta persona va a cambiar si yo me porto bien. Y ahí yo me doy cuenta que no es cierto, que el único que hace que nosotros los seres humanos cambiemos es Dios. Pero, ¿cómo lo va a hacer Dios si nosotros damos una entrada? Lo que decía usted, es de dos. Entonces, si la otra persona no tiene el compromiso con Dios, no va a cambiar. Entonces, no sé si es como una lección que le queda y que usted dice, no más voy a decir, esta persona era así y va a cambiar, porque no sé si se da cuenta y dice, el único que puede cambiar y transformar es Dios, pero si las personas abren su corazón. No, claro, sí lo pienso y no fue un año, Lidia, no fueron 2 años, fueron 10 años. O sea, desde el inicio, usted mira un comportamiento... Desde el comienzo yo creí que Dios lo podía transformar. Desde el primer día que nos casamos yo decía, bueno, no, yo trataba, es que mire, Lidia, nosotras como mujeres normalizamos muchas veces ciertos comportamientos de nuestras parejas y decimos, y hasta lo justificamos y decimos, no, hoy me trató mal porque tuvo un mal día en el trabajo. Y allá vamos nosotras a tratar de enmendar, ver cómo alegramos el día, de cómo mejoramos las circunstancias por nuestros hijos. Lidiet, nosotras como mujeres no somos tontas, nosotras como mujeres sabemos a veces cuando nuestros esposos nos están fallando. Lo que pasa es que agachamos cabeza, nos quedamos calladas y nosotras sabemos perfectamente, Lidiet, cuando alguien nos miente. Sabemos dónde están, lo que están haciendo. Sabemos muchas veces hasta los nombres, con quiénes se están comunicando. Pero por ser esa mujer sabia, idónea, que la cultura, no solo el cristianismo, no es que me estoy yendo porque ni quiera Dios, yo soy alguien fiel creyente de Dios, Lidiet. Pero creemos que callando y pasando estos dolores, porque eso duele, Lidia. No hay cosa que duela más que una infidelidad. Sí. Y no, porque uno sabe que a veces no es ni de una ni de dos. Muchas veces permitimos, Lidia, abrimos puertas y ventanas para que el diablo entre a nuestros hogares. Sí. Y el diablo no es como creemos o nos imaginamos que es un hombre con cachos, con una cola. El diablo viene disfrazado de un negocio que no es ilícito, viene disfrazado de un hombre o una mujer, de un mensaje, Lidia, sí, donde a veces se van al baño, van a escribir mensajes y los eliminan creyendo que de esa manera engañan, pero realmente quien se está engañando es la misma persona. Ahí abren la puerta. Correcto, para que el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Pero usted entendía eso, pero quizás él no. Yo lo entendía, Lidia, pero
miraba a mi niño, decía, hay días buenos, porque es que esto se convierte en un círculo, esto se convierte en un día que un día es bueno, otro día es malo, otro día es bueno, y los días que son buenos queremos que sean eternos, pero a medida el tiempo y los golpes de la vida lo hacen a uno reflexionar que se convierte en un círculo y que los días buenos son cortos y que va a volver ese momento malo. Y claro, pero va aprendiendo a punta de circunstancias difíciles que se van pasando. Ahora, para mí, Lidia, durante estuvimos los 10 años, nunca fue una opción de decir, ¿sabes qué? Renuncio, me voy a divorciar de vos, porque creí, que Dios lo podía transformar y creí que Él iba a respetar ese pacto. Mi circunstancia fue totalmente diferente. Mi caso personal, Él fue mi primer esposo. Yo nunca tuve otro esposo, yo no tuve otros hijos fuera. Yo sí me estaba uniendo a una persona que ya traía 6 hijos, venía de otros matrimonios y para la otra persona tal vez era más fácil decir, ¿sabes qué? El viento soplaba a la izquierda, divorciémonos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, como algo que se ha ido construyendo. Yo siempre pensaba en hedritas y ahora en los últimos años en miel. Y decía, ¿cómo puede ser tan fácil? Si para los cobardes lo más fácil es renunciar. Cuando uno toma un proyecto de Lidiet, lo toma para toda la vida. Ahora, pero como mujeres tampoco podemos permitir que llegue a donde llegó mi circunstancia, Lidiet. Lo mío fue impactante, o sea, fue una acción salvaje. Y sabe que yo he estado en silencio, Lidiet. Yo no he dado declaraciones, yo no he hablado, yo no he contado la historia como es. Esto sucedió y de hecho el 24 de marzo se cumple ya un mes. ¿Sí? ¿De abril? El de abril, el 24, porque sucedió el 24 de marzo. 24 de abril se cumple ya el primer mes que sucedió esto. Y yo recuerdo que ese día llegué al canal, llegué con mi bebita. Normal. No, o sea, no había, o sí habían peleado. No, yo le había solicitado estas constancias, que son unas constancias de donación que se entregan un informe a Política Limpia anteriormente. Y me había dicho, no te las voy a dar. ¿Pero por qué? Entonces yo le decía, pero ¿por qué no me las vas a dar si, oíme, me han donado stickers y sin ningún problema desconocidos me han dado esas constancias que no tienen ninguna incidencia, Lidia? Eso es algo voluntario, un papel que se firma y es algo que yo decía, y vos que sos mi esposo, no me querés dar esas constancias. Y me dijo, no te las voy a dar. ¿Pero por capricho? Sí, no, me dijo que no me las quería dar. Y llegó el último día, el 24 de marzo era el último día que se podían entregar el informe a Política Limpia, y en la mañana se levantó normal y me dijo, vámonos para el canal, que ahí te voy a entregar esas constancias. Pero ya, o sea, ¿estaba normal? ¿O ya tenían, bueno, como usted dice, habían días buenos, habían días malos, y eso fue una constante en 10 años? En 10 años. O sea, desde el inicio de casarse. En todo el tiempo, Lidia, todo el tiempo, pero como le digo, justificamos, normalizamos, invisibilizamos. Y creemos que va a haber un cambio. Y lo hacemos normal, o sea, una ofensa, no, es que tal vez anda de malas. Sí, anda de malas. Algo le pasó. Ajá, y vamos normalizando, porque esto que a mí me sucedió, Lidia, no solo a mí me pasa, le pasan a muchísimas personas. Ahora, la manera como esto se fue desencadenando fue muy duro. No, y es porque, digamos, son mediáticos, ¿verdad? Pero esto pasa mucho, lastimosamente, en nuestro país, ¿verdad? No, y pues como le comentaba, llegué ese día normal, o sea, él me dijo, te voy a dar las constancias. Agarré a mi bebé, nos alistamos, él se fue en su carro, yo llegué en mi carro, y con mi bebé en brazos, subí a la oficina, entramos, y me dijo, mira, que se lleve la bebé la muchacha, y estaba ahí la muchacha que le ayuda a limpiar a él el canal, se llevó la bebita, y él firmó, él puso su sello. Yo nunca tuve acceso, Lidia, ni a la firma, ni al sello, ni al nombre del canal, nunca tuve acceso a nada. Eso él solo lo maneja con la asistente de su suma confianza, y ellos son los únicos que tienen sello del canal, y la firma es imposible que uno pueda falsificar una firma. Él lo firmó y todo, y cuando ya estaban los papeles listos me dijo, bueno, está bien, acá están, pero vamos a ir
contrafirma. Vos me firmás y yo te firmo. Y entonces vino y comenzó a firmar y a poner sello en todos los documentos. Y cuando ya estaban listos me dice, ok, me vas a firmar estos. Eran como recibos de que me estaba entregando en publicidad un promedio de 700,000. Y yo le dije, Edras, ¿puedes aclarar en eso que es donación? Que no me diste el dinero, que es una donación. Y cuando yo le dije esto, él se comenzó a molestar y me dijo, ves que con vos no se puede hacer nada, ves que sos una mala agradecida. Y le dije, no, yo, así Lidiet, en 10 años nunca le grité, en 10 años nunca le dije una mala palabra, en 10 años nunca le falté respeto, siempre fui, así como le estoy hablando a usted, así le estaba hablando ese día. Y Dios es testigo que ni una de las palabras que yo menciono, Lidiet, no es cierto. Todo lo que digo es verdad. Y pues le dije, por favor, aclárame. Y luego miré que como que comenzó a sacar unos documentos en blanco, que no me justificaba. Y yo le digo, ¿cómo voy a firmar documentos que no sé qué vas a escribir ahí? Y ahí se puso él muy molesto, pero muy molesto. Y le dije, por favor, Edras, le suplicaba, le dije, hoy es el último día, permitime, Edras, sos mi esposo, es un proyecto que podemos tener de familia, permitime, es un proyecto mío, apóyame. Y se puso furioso Lidiet. Entonces le dije, ya Edras, por favor, los papeles estaban en la mesa, los agarré. Y cuando tomé esos papeles, Lidiet, e iba por la puerta, él se vino con una furia, pero salvajemente, porque yo creo que ningún ser humano, Lidiet, no pueden ser hombres, pueden ser mujeres, ni un animal merece que se agarre con violencia y se maltrate, Lidiet. Y en ese momento es cuando comienza la historia y me agarra y me maltrata y me golpea. Esto no es, Lidiet, para victimizarme, no es para dar lástima. Esto es una realidad. Sí, o sea, es algo que le pasó y que le duele como mujer y es lógico, ¿verdad? Y después de esto, pues, de la manera más... Pero ¿por qué él quería, o sea, usted hasta hoy no entiende por qué quería hacerla firmar papeles en blanco? Mire, él me dijo que, él en ese preciso momento lo que me dijo fue que yo era una malagradecida y que iba a tener que firmar cada 5 que saliera de su bolsa. Si salían 5 centavos, yo los tenía que firmar. Que a partir de ese día yo tenía que aprender a ser agradecida con él por cada centavo que iba a soltar desde la casa hasta la empresa. Y no sé realmente qué pasó. Siento que, como le mencioné, a veces uno abre puertas o ventanas al diablo y el diablo viene sin piedad, Lidiet. Siento que en esos momentos se dejó llevar por la ira, porque una mujer no se toca, Lidiet, y peor alguien que ha dado amor. A veces eso no entiende uno. Si uno da amor, ¿por qué va a recibir odio? ¿Por qué va a recibir odio de personas que ni tan siquiera a uno les ha hecho daño? Porque igual quien ve las cosas y calla es consentidor, Lidiet, de lo que ha sucedido. Y ahí fue donde yo tomé el valor, Lidiet. Me paré, agarré a mi hija, miré mi vestido llena de sangre y dije, no, esto no es amor. Y tomé la decisión de poner la denuncia, que no es ¿Ese fue en el mismo instante? Ese fue en el mismo instante. O sea, salió del canal y se fue para me fui para el Ministerio Público. Me fui directamente, Lidiet. Esto fue lunes 24 de marzo. El 25 de marzo yo me fui para el Ministerio Público. Ahí me dijeron, no, lo suyo es... violencia. No era violencia. Maltrato. No, esto fue flagrancia. Que de inmediato ya no es ni violencia doméstica porque se ve dañada su integridad, bueno, mis dientes, mis labios se dañaron, tenía diferentes moretes y de inmediato me fui y me dijeron váyase para el CORE. Llegué al CORE y ahí de inmediato me tomaron fotos, de inmediato me hicieron el análisis forense, hicieron todo el proceso, me sometí al proceso que debía someterme y mucha gente me cuestionó porque esto sucedió el 24, el 25
le hacen una orden de captura en menos de 24 horas y muchos han cuestionado el hecho de que no tuvo que haber llegado tanta policía. Que sí, no nosotros lo dijimos acá, que nos pareció exceso. Mucho show mediático, lo expusieron, pero le cuento el contexto, Lidia. Llegaron 3 policías, tocaron la puerta, no salió. Lo llamaron por megáfono, no salió. Le advirtieron que si no salía iban a llamar refuerzos. Llamaron más refuerzos y ahí fue cuando llegó más gente, más policías a apoyar la circunstancia que estaba pasando. Aún así, con megáfono no salió, se llamó a más gente, a más policías para que pudiesen, pues, solucionar lo que estaba pasando. Y se entra a la casa porque él no quería salir. Entonces, quien lo fue complicando todo fue él mismo. Quien lo hizo mediático, Lidia, fue él quien llamó a los medios de comunicación y transmitió en vivo paso a paso de lo que estaba pasando. Fue él. Yo en ningún momento salí a dar declaraciones en un medio de comunicación. Es más, me llamaban y yo no contestaba porque quería que esto se quedara en casa, pero obviamente se salió de control. Lo impresionante de todo esto, Lidia, es que de inmediato mis declaraciones, que supuestamente eran confidenciales, salen expuestas y las escucho literal como yo lo narré en la radio, en la televisión, y mi caso, boom, deja de ser un secreto y se convierte en algo mediático. Esto tuvo un impacto, Lidia. Mi hijo apenas tiene 8 años. Yo lo llevé a la escuela y todos sus compañeros le preguntaban cómo su padre pudo haber dañado a su madre. Niños, Lidia, porque vieron a sus papás que estaban viendo la noticia, niños que escucharon que su mamá y su papá estaban hablando, y tuve que sacar a mi hijo por lo menos una semana de la escuela y llevármelo a la casa, y de la mejor manera, sin dañar su integridad, sin dañar su corazoncito en contra de su padre, porque como lo menciono, su papá va a seguir siendo su papá. No justifico lo que me hizo porque no entiendo cómo me dio estas acciones que no son amor, cuando yo siempre le di amor incondicionalmente, al nivel de confesarle que Milagros de Jesús González dejó de existir para entregarse, en teoría, a ese matrimonio soñado que no logró ser. Me llevé al niño, Lidia, y estuvimos una semana fuera de la escuela. Esos días me sirvieron a mí para también reflexionar. Pude hablar con él, pude explicarle, y Dios me dio la sabiduría y la fortaleza de poderle plantear al niño de la mejor manera lo que había sucedido. Realmente el sol no se tapa con un dedo. A todos los lugares donde vamos, la gente agarra al niño, Lidia, y le pregunta, ¿y tu papá? La gente le pregunta, ¿y tu mamá cómo está? Y yo le digo, mire mi amor, hay cosas que pasan de adultos que usted, ni usted, ni su hermanita tienen culpa, y cuando le pregunten, dígale, vaya pregúntele a mi mamá, vaya a preguntarle a mi papá qué fue lo que pasó. Y él, con suficiente madurez, ha tratado de asumir todo esto. Lidia, se dijo que eran mentiras, cierto sector cree, otro sector no cree, que esto se volvió un caso mediático, que esto es una persecución política, y eso me duele, porque acá vemos primeramente Dios, él, su hijo Ariel López, que entró a ese lugar, y yo. Sabemos que esto no es una persecución política, sabemos que esto, si él nunca hubiese levantado su mano en ese momento para hacerme lo que me hizo, esto nunca hubiese pasado, Lidia. Ahí estuviese tranquilo en la casa, ahí estuviese tranquilo celebrando su cumpleaños, que lo celebró la semana pasada, ahí estuviésemos tranquilos sin nada de esto, Lidia. Pero esto no es una persecución política, esto fue una acción violenta y salvaje donde se dañó mi integridad como mujer, y por eso es que sucede todo esto. Y me criticaron y dijeron, ¿por qué aparece tan bonita, Lidia? Esto sucedió el 24 de marzo, a él lo capturaron el 25 de marzo, y yo salgo a dar declaraciones el 26 de marzo. ¿Cuándo se presentan los juzgados? Cuando yo me presenté a los juzgados fueron 3 días después de lo que había acontecido.
Yo me sometí a todo, me sometí a los análisis forenses, que para mí era más que suficiente. Yo no tenía por qué salir, Lidiet, más dañada o más victimizada de lo que ya me habían dañado. ¿Para qué me ibas a poner para dar lástima a la gente sin dientes? Para dar lástima con la gente morada. Lidiet, los moretes se tapan con maquillaje, los dientes, pasé un día entero, 6 horas donde el dentista para que me pudiese poner algo provisional, y yo dije, no voy a salir con mis dientes dañados, no voy a salir despeinada, no voy a salir llorando, porque esto va a quedar en las redes de por vida. Y cuando Edritas y Mielcita vean esto, digan, mi mamá no es ninguna cobarde, mi mamá tuvo la fortaleza y no me van a ver como la gente quería verme. Todo ese día, Lidiet, yo me reparé mi dentadura, me cubrí lo que me tenía que cubrir, pero las evidencias quedaron en el Core 7 y con medicina forense de que cada cosa que yo menciono es real, Lidiet. El miércoles salgo a dar las declaraciones, 3 días después, y ahí fue donde por primera vez expuse lo que había sucedido, Lidiet. Mire, yo estoy agradecida con Dios porque yo pude haber sido un caso más, Lidiet, de esos feminicidios que quedan en impunidad. Dios me dio la oportunidad de que tal vez sí me dañaron mi integridad física, y aunque me golpeó mis labios, me dañó mi dentadura, no pudo callar mi voz, Lidiet. Y yo tengo vida, y con vida uno puede levantarse, salir adelante. Tengo a mis niños, y con vida, Lidiet, estoy segura que, y de la mano de Dios, vamos a salir adelante ante esta circunstancia y esta situación tan difícil que estoy pasando. Así es, y sin duda alguna es para, como digo, para un testimonio, ¿no? A veces uno no cree, pero es un testimonio, y pienso que los malos momentos pasan. Y, o sea, usted, su testimonio es el tema, hasta ahora el tema de la violencia, el tema de lo que sufrió. Entonces cada persona tenemos un testimonio diferente en que podemos fortalecer a otras mujeres, a otras personas. ¿Ha tenido comunicación o...? No, tenemos ya, como lo mencioné anteriormente, un mes donde cero comunicación, por a él se le dio un auto de formal procesamiento. Sí, con medidas. Con medidas, él no se puede acercar a mí. ¿Ni a los niños? Pues, ni a los niños. No hemos tenido ninguna comunicación, Lidiet, pero realmente esto que está sucediendo no lo hubiese deseado que hubiese pasado. Pero usted pudo evitar, o sea, conscientemente, y como decimos, hablándole a aquellas mujeres y animando a aquellas mujeres que quizás están sufriendo también violencia física, ¿verdad? Maltratos psicológicos. Y usted dice desde el inicio fue así agresivo, o esto fue como la gota que derramó el vaso, como dicen. Lidia, hay cosas que uno no necesita decir, pero cuando nos aferramos a Dios, Dios da esa fortaleza, y creo que a veces, por dura que sea la circunstancia, Dios permite que pasen las cosas para que diga, bueno, hija, tienes que reflexionar en lo que estás viviendo. O sea, aunque el matrimonio es para toda la vida, esto ya no es amor. Cuando ya existen agresiones físicas, verbales, patrimoniales, cuando ya existen diferentes daños que se hace al ser humano, Lidiet. Porque mire, uno supera todo, o sea, puede superar muchas cosas, pero cuando llegan golpes al alma, eso cuesta más. Eso no hay psicólogo, Lidiet. No hay daños que uno quisiera que de un día para otro, y yo creo y espero y creo en Dios que solo la confianza y el tiempo ayuden a dañar todas esas heridas que van dejando. A sanar, y realmente esa luz, Lidiet, que se va apagando,
Cuando vine de 17 años era la niña más sonriente del mundo. Fue pasando el tiempo, hasta llegar al momento que mi sonrisa se intentó desfigurar de un golpe. Pero acá estoy porque realmente esto es para que, como usted dice, uno pueda agarrar fuerzas, agarrar valentía y salir adelante en estas circunstancias. Sí, y estoy segura que va a salir. Yo a veces me pongo a pensar que somos como esas vasijas que se quiebran y que después usted va, digamos, a una tienda cara y usted dice, wow, qué bonita esa vasija, esa taza. Y tiene como hilos de oro, entonces yo digo, esos hilos son la reconstrucción de lo que dice usted, de lo que vive usted, maltrato, ¿verdad? Desamor, engaño, tantas cosas, pero que Dios, eso es lo maravilloso de Dios, que Dios recoge eso, lo forma en una vasija, no solamente atractiva, sino que le da valor, o sea, esos hilos de oro, eso es el valor de esa vasija, pero eso es la unión de esos pedazos quebrados, y no, como dice usted, no hay psicólogo, y no quiero desmeritar a un psicólogo, no hay psiquiatra, ahí es donde se glorifica a Dios. Y yo sé que Dios tiene un propósito, y a veces incluso la desobediencia nuestra, la falta de entendimiento nuestro nos trae consecuencias, y son consecuencias dolorosas, y solo las aprendemos con eso, con dolor. Y Dios nos aparta de aquellas personas donde no hay un propósito. Yo estoy consciente de eso, que Dios la va a apartar de lugares, de personas donde no hay un propósito y no caminan en nuestra dirección. Eso estoy 100% segura, y eso es lo que a mí me ha fortalecido en muchas cosas, que créame que me han dolido, que me han pasado, no solo en mi vida personal, también en mi vida profesional, pero yo puedo decir, aquí estoy. Y estoy aquí, y yo la miro a usted y digo, Milagro está aquí porque Dios quiere que esté acá. O sea, Dios la está fortaleciendo, Él tiene sus propósitos. ¿Qué piensa hacer Milagros? O sea, ya ha quedado como candidata a diputada, hay que empezar a trabajar en política. ¿Qué piensa Milagros? ¿Trabaja usted actualmente y con sus hijos? ¿Qué va a pasar? Y con esa carrera de su hijo pequeño deportiva, ¿verdad? Que yo los miraba, que caminaban juntos, viajando para acompañar a su menor. ¿Qué va a hacer ahora Milagro? Bueno, Lidia, esto es un proceso que es un día a la vez. Vamos un día a la vez. Estoy agradecida porque en medio de todo esto, Lidia, más de 46,000 personas votaron por Milagros de Jesús González Zelaya y le dijeron, Milagros, esto no había pasado todo esto no había sucedido. Esto fue el 24 de marzo y las elecciones pues fueron antes. Y en medio de todo esto salió la declaración y Milagros dejó de ser una candidata virtual y se convirtió oficialmente en una candidata del Partido Liberal. Yo espero que lo que ha sucedido no trunque el futuro de mis hijos. Milagros tiene que luchar y seguir adelante, porque Edras apenas tiene 8 años y Miel 1 añito. Y Edras tiene un futuro. Bueno, yo espero que podamos seguir forjando y construyendo, y que esto que ha sucedido entre el papá y la mamá, de parte del padre, no se vaya a enfocar en dañar a la mamá, y por dañar a la mamá quiera dañar a los niños, porque muchas veces eso pasa, por venganza. Bueno, me hiciste esto y por venganza ya no me importan los niños, y por venganza porque hiciste lo que hiciste, ahora el niño se va a ver afectado. Edras está convocado ahorita para ir a
a la Masía. Edras está convocado para ir permanentemente a Estados Unidos y participar en diferentes campeonatos. Quedó campeón de Copa América de Niños en Puerto Rico, trajo la medalla, Lidiet. Ese niño, yo lo miraba, su esfuerzo jugando, se le derramaban las lágrimas porque uno de los partidos estaba perdiendo y se levantaba con más fuerzas y llevó a su equipo a ser campeón y trajo la medalla de regreso para Honduras. Y eso es algo que a mí me inspira. Si un niño de 8 años se cae, se levanta y se limpia las lágrimas y sigue adelante, ¿por qué yo, que soy adulta, me voy a quedar tirada llorando y deprimida? No, tengo que levantarme. Y tengo a mi hija de Amiel, Lidiet, y sabe que en este proceso agradezco a todas esas personas que votaron por Milagros, y usted sabe que un promedio de 97.478 llamadas se reciben al 911 de mujeres denunciando la violencia doméstica que viven en sus hogares. De estos casos, 10.438 casos se llevan al Ministerio Público. Milagros se convirtió en una cifra más de esas personas que llaman y denuncian, pero ahora se puede imaginar cuántas mujeres se quedan en silencio en sus hogares, que no se atreven a agarrar el teléfono y hacer una denuncia al 911. Somos miles de personas, porque tanto como mujeres y hombres también a veces sufren violencia doméstica, Lidiet. Y siento que esta es una bonita oportunidad para alzar mi voz en nombre de todas esas mujeres que sufrimos en silencio día a día, Lidiet, confiando en Dios, que Dios va a transformar ese ser humano, y probablemente ese cambio muchas veces no llega, pero confiando en Dios, Dios nos va a guiar, Lidiet, porque sabe que para cada circunstancia Dios pone la salida. Sí. Y si Dios me puso en esta circunstancia a mí, Dios me va a dar la salida para poder encontrar el propósito de ver por qué Milagros de Jesús González se convirtió en una cifra más de todas esas mujeres violentadas, dañadas psicológicamente. La mayor parte de mujeres que denuncian es en Francisco Morazán, en el departamento de Francisco Morazán y de Cortés. El 50%, Lidiet, es por violencia psicológica. El 35% se convierte en violencia física. El 15%, el 14% restante es por violencia patrimonial y el 1% es por violencia sexual. Muchas mujeres no dejan sus hogares por el qué dirán. Porque la vecina, porque la sociedad, porque ¿y ahora de dónde voy a conseguir dinero? Y por eso agachamos cabeza y seguimos tratando de vender una imagen, pero no nos damos cuenta que el daño que estamos recibiendo como seres humanos es un daño irremediable, Lidia, que solo nosotras podemos tener la salida. Nosotras somos las que tomamos la decisión. Y eso es lo que yo creo, que si Dios me da la oportunidad, Lidia, de seguir avanzando, porque hay muchos proyectos que Milagros tiene que ir desarrollando. No me puedo quedar acá, no me puedo quedar llorando, no me puedo quedar tratando ay, la víctima, pobrecita. No, Lidia, yo no soy pobrecita, yo me preparé, yo tengo la capacidad y de la mano de Dios voy a poder salir de esta dura, porque no es fácil, Lidia. Cuando yo dije que yo temía por mi vida, yo temo por mi vida, Lidia. Las represalias que se puedan tomar por la decisión que tomé de ir a hacer la denuncia pueden ser duras, y de hecho no va a parar, Lidia, no va a parar. Solo Dios puede ayudarme a que esto pueda mejorar. Y o sea, como dice usted, recibió diferentes formas de violencia. Una decía patrimonial. ¿Usted cree que quedan, o sea, que el grado de enojura, de ira de la otra persona llegue a perjudicar eso hasta sus hijos en el tema económico? Mira, Lidia, yo no me casé con cualquier persona, yo me casé con una persona muy controversial. Y sé que en este momento hay mucha ira, hay mucho rencor, hay mucho resentimiento. Y yo espero que no lo lleve a accionar, aunque ya lo está haciendo de diferentes maneras, presionando a mi familia, presionándome a mí.
por la acción que tomé, Lidia. Pero no me arrepiento, Lidia. Tenía que cuidar, como lo dije, ¿sabe? En este proceso, Lidia, se ha mentido. En este proceso han llegado hasta dar declaraciones falsas. En este proceso se ha manipulado la información. El día que se dio el dictamen de nuestra circunstancia, muchos medios se quedaron callados. Eso fueron pocos los que mencionaron. Todas las evidencias que yo entregué se tomaron, y muchas de las que ellos entregaron, incluyendo testigos falsos, Lidia, que ahí es donde yo digo, wow, Dios, gracias de lo que me liberaste, porque perfectamente estos mismos testigos, incluyendo al hijo, pudieron haber dicho que yo me caí y rajado el cerebro y mis hijos se hubieran quedado sin madre, y todos hubiesen creído esa información, porque en este proceso es tan delicado, Lidia, que hasta se escondió los videos donde se mostraba, donde yo entraba y donde salía del lugar. Y si esto es una persecución política, ¿por qué se oculta información? ¿Por qué no se dice la verdad? Porque realmente, Lidia, esto no es una persecución política, esto es lo que a mí me está pasando. Si a mí no me hubiese puesto una mano encima, el Señor nunca lo hubiesen ido a traer los policías a la casa. Bueno, ya ha dicho usted, va para adelante. En el tema de que su niño tiene que salir, en eso sí se tienen que poner de acuerdo, pienso yo, ¿verdad? Bueno, Lidia, esto es un proceso largo, esto no es un proceso que, bueno, hoy lo arreglamos. Este es un proceso donde vamos a seguir en conversaciones. Yo espero que de la otra parte pueda existir una madurez de no truncar el futuro de los niños, y que cualquier problema como adultos se solucione como adultos, y que Dios toque los corazones, Lidia. Yo sé que, mire, acá es bien complicado porque el que hace el mal busca de Dios, el que hace el bien busca de Dios, y al final es el mismo Dios. Pero es que Dios mira los corazones, entonces miras quién lo busca de manera sincera. Entonces actúa para quien lo busca de manera sincera. O sea, como dice usted, es típico, quien hace el mal busca a Dios y se ampara en Dios, y quien hace el bien, pero Él mira los corazones. Entonces Él mira esa búsqueda, si es sincera, ¿verdad? Si no es momentánea. Pienso que ya estamos por finalizar, pienso que su campaña va a estar enfocada al tema que dijo, de ayudar a las mujeres en tema de violencia, pienso yo como mujer. Sí, claro, Lidia, esta situación que yo no busqué, esta circunstancia que yo no hubiese querido que sucediera, me pone de frente ante la realidad que viven miles de personas en nuestro país. Me pone de frente ante una problemática estructural que se oculta en nuestra sociedad, y me pone de frente para que pueda alzar mi voz, Lidia, en nombre de todas esas personas que se ven dañadas y violentadas, y proteger, porque claro que existen leyes y desde el Congreso Nacional se puede fortalecer muchas leyes, se puede ayudar a todas esas mujeres, Lidia, que no tienen una asistencia para una salud mental, porque muchas mujeres se les repite tantas veces, sos tonta, naciste para estar en la casa, quédate cuidando a los niños, de aquí no vas a salir, y se lo van creyendo y se lo van creyendo, y van pasando los años y nos vamos consumiendo. Yo creo firmemente en el matrimonio, creo firmemente en Dios, pero creo también, Lidia, que todo tiene un límite. Y creo que cuando llega a ese límite es el momento que como mujeres debemos de dejar de agachar la cabeza, levantar y decir, basta. Bueno, agradecemos, Milagros, sinceramente, que nos haya acompañado este día, esta noche, en un testimonio, lógicamente, que es algo privado y que, como dice usted, por ser las personas que son, se volvió público, pero que no deja de doler, que no deja de sentirlo, pero creo también que de las cosas difíciles que nos puedan pasar, de eso nos podemos levantar. O sea, eso es para levantarnos y para poder ayudar
a las demás personas. A veces inconscientemente, lo que decíamos al inicio, no es, tal vez su testimonio inconsciente ayudó a tantas personas, animó a tantas mujeres que fueron a interponer la denuncia, pero que no fue mediático. Y quizás usted no se daba cuenta, quizás después alguien puede decir, mire, a raíz que yo la miré a usted, yo viví la misma situación y me animé y lo hice. Entonces creo yo que eso es los momentos difíciles, nadie queremos pasar, pero creo que como seres humanos los necesitamos y pues yo la miro fortalecida y sé que va a ser capaz. Créame que yo he sentido lo que le ha pasado. Gracias a Dios no viví momentos así de violencia, pero sí, yo tuve que perdonar también muchas cosas que no me gustaron. Y como dice usted, para mantener una relación, a veces nosotros tenemos que perdonar tanto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando murió David, usted llegó con su mamá y yo sentía que ese era mi final. Sí, recuerdo que usted fue y me dio unas rosas, unas flores, un arreglo. Y yo en ese periodo sentí que ese era mi final. Y Dios me dijo, no es tu final. Wow. Y estoy acá. Me ha costado, pero 5 años después casi, en julio cumplo 5 años, que yo creí que era mi final y no era mi final, porque no, o sea, dice Dios, no era tu final. Y aquí estoy. Y yo le puedo decir, no es su final. Quizás es el comienzo, ¿verdad?, de una nueva historia y diferente y una historia ya con el propósito de Dios. Amén. ¿Verdad? Gracias, Milagro. Nuevamente estamos a la orden y pues mucha suerte en el tema político. Esperamos en lo particular pues que pueda quedar como diputada y a trabajar duro y sin duda alguna a enfocarse en el propósito de Dios, ¿verdad? Que la vida ya no sea en nuestros planes. Yo ya le dije a Dios una vez, me cansé y le dije, ok, ya no son mis planes. Sí. Ya no quiero mis planes porque yo ya no tengo fuerza y no quiero mis planes, quiero los tuyos. Y desde ahí yo he comenzado y me han pasado una serie de cosas, pero yo sé que ahora son en los planes, cosas que a mí me han dolido, pero yo sé que son en los planes de Dios. O sea, aparte de lo de David, me han pasado cosas, pero que yo le dije, yo quiero tus planes, no los míos, porque sentí un momento que ya no podía, que yo ya no podía como con mi fuerza, entonces yo le dije, no puedo, y quiero que sea, y ahora siento que ya no voy en mi propósito. Amén. Y sí se camina diferente, o sea, es diferente el propósito de uno y el propósito de Dios. Entonces, ese es el mensaje que le puedo decir. Gracias, Lidia, definitivamente que tal vez así como usted sentía cuando yo le entregué aquellas rosas, así me siento yo en este momento. Pero todo pasa. Y Dios y el tiempo ayudan a curar todas estas heridas y es normal que uno se sienta triste. ¿Y usted le pide a Dios que sane sus heridas? Claro. O sea, el perdón. Lidia, regresar. O sea, cuando uno habla es el perdón de dentro. Porque Lidia, la yo falta no de tengo perdón, ningún resentimiento, ningún rencor, a pesar de todo lo que me hizo. No quiero dañar mi alma. Si la otra persona tiene rencor, sí, odio y resentimiento y me quiere hacer daño, que él le entregue cuentas a Dios. Pero yo no tengo. Yo solo he actuado para defenderme, cuidarme y proteger a 2 criaturitas que no tienen culpa y no tienen por qué seguir. Yo no quiero que mi hija normalice que el día de mañana su esposo la golpee. Yo no quiero que mi hijo golpee a su novia o a su esposa. Yo quiero que mis hijos vean que el amor es genuino y el amor sí existe, Lidia. Y el amor, yo quiero que mis hijos crezcan en tranquilidad, en paz y en felicidad. Y sí se puede construir, Lidia. De mi parte no existe odio, porque ese odio solo me va a dañar y me va a perjudicar a mí. No. La falta de perdón amarga. Nos trae amargura. Bueno, gracias nuevamente, gracias, Milagros. Lidia. Y estamos a la orden acá para lo que usted desee, ¿verdad? Ya cuando sea su campaña política. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.